Queridos amigos y hermanos en Jesucristo, este día viernes 7 de abril, no quiero terminar la semana sin antes también terminar junto con ella el estudio de la ceremonia de la Santa Cena en la fecha de la fiesta solemne de la Pascua de nuestro Dios, como ordenado escrituralmente, como celebrado por nuestro Señor Jesucristo de la manera escritural. Hemos hablado durante este proceso que ha durado varias semanas en distintos días, videos distintos, de temas como la fiesta de la Pascua, explicación rápida, cómo Jesucristo celebraba esta ceremonia y en esa ceremonia instauró la ceremonia de la Santa Cena. Hemos hablado de cómo los discípulos, la iglesia primitiva, continuó celebrando esta ceremonia en la misma fecha de la Pascua. Hemos explicado también en qué momento de la historia comenzó a desordenarse este tema y a celebrarse en fechas no bíblicas, no escriturales, con propósitos también distintos, equivocados de los que la Biblia ordena en sí mismo. Hemos hablado de las implicancias de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, como por ejemplo, cómo durante el proceso de su muerte hemos visto la representación, o lo que más bien lo que representaba proféticamente la ceremonia de la limpieza del leproso, elementos allí implicados en la muerte. Hemos hablado de lo que Jesucristo también, él mismo profetizó respecto de que una de las señales que de su mesiasgo sería la permanencia de su cuerpo 3 días y 3 noches en el centro, en el vientre de la tierra, es decir, en la tumba, al igual que Jonás. Hemos hablado también de cómo hemos revisado, la cronología bíblica con argumento escritural respecto de la crucifixión y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hemos hablado rápidamente también de la implicancia de la resurrección de Jesucristo en la fecha diseñada por Dios. Y quiero que terminemos luego de hablar y repasar rápidamente todos esos temas, quiero que terminemos este estudio con la más importante oportunidad que se nos presenta a través de la ceremonia de la Santa Cena, y es la conexión espiritual y suficiencia de nuestro Señor Jesucristo. Nos vamos a concentrar en ello. Vamos a partir con Juan 15:4 en adelante. Dice lo siguiente: Estad en mí y yo en vosotros. Este es Jesucristo hablando. Como el pámpano no puede llevar fruto de sí mismo si no estuviera en la vid, así vosotros, si no estuvierais en mí, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que está en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. El que en mí no estuviere será echado fuera como mal pámpano y se secará, y los cogen y los echan en el fuego y arden. Allí está la conexión espiritual con nuestro Señor Jesucristo. Allí está la suficiencia de nuestro Señor Jesucristo para hacernos útiles, fructíferos. No hay otra forma. Esto está íntimamente relacionado con la ceremonia de la Santa Cena. Juan 6:53 dice: Y Jesús les dijo: de cierto os digo, si no comiereis la carne del Hijo del Hombre y bebiereis su sangre, no tendréis vida en vosotros. Y se refiere a la vida espiritual. El que come mi carne, continúa, y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Es además el elemento espiritual que debemos tener en nosotros mismos. A través de la ceremonia de la Santa Cena nosotros refortalecemos, alimentamos un año más el Espíritu Santo que debe habitar en nosotros. Porque mi carne es verdadera comida, continuamos en Juan 6:54, 55, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece. Allí está el secreto. Si nosotros no comemos su carne ni bebemos su sangre, no podemos permanecer en él. Y si no permanecemos en él, como decía la cita anterior, no podemos dar fruto. Y si no damos fruto, somos cortados como un pámpano que se seca porque no da fruto y es echado fuera al fuego. Juan 6:32 dice: de cierto os digo, no os dio Moisés pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y la vida y da vida al mundo. Ese es Jesucristo. Y dijéronle: Señor, danos siempre este pan. Y Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. ¿Se fijan cómo
En esa ceremonia tan especial instaurada por nuestro Señor Jesucristo, hay una implicancia tremenda, una capacidad de refortalecer nuestra fe, nuestra confianza, nuestra esperanza en nuestro Señor Jesucristo, de darnos la fuerza que nosotros no tenemos. Por nuestros propios medios no podemos avanzar un año más. Jesucristo ofrece esta ceremonia como una alternativa para fortalecer también nuestra vida espiritual y animarnos a continuar. Es cierto que Dios ha establecido 10 mandamientos y que son la columna vertebral de la ley de Dios, pero no es menos cierto, queridos, que mandamiento es una orden entregada por alguien que tiene autoridad para hacerlo. Y no sé si estén de acuerdo conmigo, pero yo les invito a creer que cuando les digo que Jesús tiene autoridad para darnos órdenes, la tiene. Sobre todo cuando tiene un propósito tan elevado como lo tiene la Santa Cena. Permanecer en Él, en su Espíritu, y que seamos una sola cosa, una unidad, de manera que podamos ser parte del plan de salvación para la humanidad, dando testimonio de que Jesús es el Hijo de Dios y que es el motivo por el cual estamos dispuestos a aceptar sus órdenes. Primera de Juan 3:24, el que guarda sus mandamientos está en Él, permanece en Él y en Él dice, y en esto sabemos que Él permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado. Juan 17:21 dice, para que todos sean una cosa, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean en nosotros una cosa, para que el mundo crea que tú me enviaste. Si no hay unidad en la iglesia, no hay cohesión, el mundo no confía en nosotros, no cree en nosotros. ¿Por qué el Evangelio de Dios hoy está tan desvirtuado? ¿Por qué no provoca el efecto que debería poder provocar? ¿Por qué no tenemos el poder, la autoridad que Jesucristo le dio a la iglesia primitiva? ¿Por qué creen ustedes? Háganse esas preguntas, respóndanlas con argumento escritural. Hay más de 30.000 denominaciones a través del mundo entero. ¿Hay unidad? Les pregunto yo. No hay unidad. ¿Por qué? Porque nos hemos separado de las instrucciones de Dios. Porque cada uno ha tomado su camino de acuerdo a lo que su corazón le indica. ¿Ha permanecido el cristiano contemporáneo en Cristo? ¿Cristo permanece en él? Queridos, si no estamos cumpliendo los propósitos escriturales, lamentablemente debo decir fuerte y claro que no estamos cumpliendo con los propósitos escriturales establecidos por Dios, obedecidos por Jesucristo y enseñados para que nosotros los obedezcamos y continuemos, en el crecimiento espiritual, en la obediencia escritural. Sin Jesús en nuestras vidas no podemos acercarnos a Dios. Sabemos que el pensamiento y deseo del corazón del hombre tienen una tendencia continua hacia el mal y la desobediencia a Dios. Por tanto, reconocemos que sin Jesús en nuestras vidas no podemos obedecer a Dios. Tal como lo explica claramente el apóstol Pablo y nos dice que en la medida que el Espíritu de Jesús permanece en nosotros, es exactamente en esa medida que podemos vivir en justicia desde la perspectiva divina, muertos al pecado, y nos reitera que es el mecanismo por el cual seremos vivificados, tal cual el Padre hizo con su Hijo, refiriéndose a la Santa Cena. Dice Romanos 8:7, por cuanto la intención de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Esa es nuestra naturaleza, y lo podemos comprobar también a través de la ceremonia de la Santa Cena. No nos sujetamos a la orden escritural, lo hacemos cuando nosotros queremos, no cuando Dios ordena. Así que los que están en la carne no pueden agradar a Dios, continúa Pablo. Mas vosotros estáis en la carne, no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y ya dijimos cómo mora el Espíritu de Dios en nosotros, cómo se conecta con nosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Nos saltamos al versículo 11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó a Cristo Jesús de los muertos vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Queridos, ¿cómo mora nuestro espíritu? ¿Cómo lo alimentamos? A través de la obediencia, a través de la ceremonia de la Santa Cena. Nos hace una transfusión espiritual, una sangre se ingresa a nuestro cuerpo espiritualmente. Eso es lo que bebemos, su sangre, comemos su carne, porque queremos ser parte de Él, queremos ser uno con Él.
La presencia del Espíritu de Jesús, es decir, del Espíritu Santo en nuestras vidas, queridos, es lo que evidencia que Jesús permanece en nosotros. Primera de Juan 4:13. En esto conocemos que estamos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Ahora hay que tener mucho cuidado, porque miren lo que dice Primera de Corintios 11:29. El que come y bebe indignamente, juicio come y bebe para sí, no discerniendo el cuerpo del Señor. Hay muchos, queridos, que beben indignamente la copa del Señor, la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Estos elementos tan importantes porque representan un nuevo pacto establecido por Jesucristo con muchos, como decía Daniel 9:27. Y al hacerlo sin comprender, sin entender la importancia escritural, sin entrar en la obediencia para comprender y ser parte del propósito de Dios, estamos bebiendo indignamente de la copa del Señor. Y miren lo que dice Pablo en el mismo capítulo 11, 1 Corintios 11:30. Por lo cual, es decir, por beber indignamente, hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Allí está la respuesta escritural. Por eso estamos débiles espiritualmente. Por eso hay muchos enfermos. Por eso hay muchos muertos espiritualmente también, queridos. Porque no hemos entendido el plan de Dios. Porque no nos abocamos a obedecer sin restricción a nuestro Dios, entendiendo que los pensamientos de Dios son mucho más elevados que los nuestros, que nuestra mente humana jamás va a entender el verdadero propósito de Dios, y por eso debemos estar dispuestos a obedecer, entendiendo que lo que Él desea para nosotros es perfecto, es eterno y es verdadero. Si la instrucción nos invita a obedecer de una manera, ¿por qué nosotros lo hacemos de manera distinta? Porque no estamos entendiendo. Por eso bebemos indignamente la copa de nuestro Señor. Primera de Corintios 10, versículo 21. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis ser partícipes de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Queridos, tenemos que tomar decisiones. No podemos tener nuestro corazón dividido. No podemos pretender ser parte de la mesa del Señor, de la Santa Cena, y tener nuestro corazón también en otro lugar. O servimos a Dios o servimos a dioses equivocados. Eso también es beber indignamente. Todo lo que ocupe nuestro corazón en primer lugar, antes que nuestro Dios y que la obediencia de manera bíblica, queridos, es un Dios equivocado, es idolatría, es abominación y nos conduce a beber indignamente de la copa de nuestro Señor. Yo quiero terminar invitándoles a meditar en que, habiendo identificado claramente a través de las Escrituras la fecha en la cual se realiza tan importante ceremonia, los motivos y propósitos, la invitación que debemos hacer entonces es obligadamente a realizarla año tras año en el día señalado por Jesús. Celebra, querido, usted su cumpleaños cualquier día del año o su aniversario de bodas cuando mejor le parece. Del mismo modo, querido, me parece importante que comprendamos que si Dios, que es infinito en su sabiduría y que a través de los siglos nos ha demostrado que cuando establece algo, lo hace por razones muy superiores a las que nosotros podamos siquiera llegar a imaginar, tal cual lo hizo a través de la muerte de Jesucristo, en el día y hora señaladas por Él, siglos antes, acerquémonos a Jesús, bajo la profunda convicción y reconocimiento de nuestra completa necesidad de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, y recordemos su instrucción de realizar esta ceremonia con el objeto primero de rememorar el evento realizado por Jesucristo, y a su vez el más significativo para toda la humanidad, porque todo lo representa, anunciando cada nuevo año su muerte en la cruz, queridos, tal como Él lo ordenó. Debemos aclarar, por tanto, que no hay intención aquí de convencer a nadie de esta comprensión. Esa tarea le corresponde a Dios, al Espíritu Santo. Sin embargo, queridos, debemos tener en cuenta que es la tarea de cada cristiano presentar legítima defensa de todo aquello en lo que creemos. Y esto debemos hacerlo con argumento escritural, no de nuestro pensamiento humano,
Siempre debemos dejar un margen al error, estoy completamente de acuerdo, sabiendo que en algún punto podemos estar equivocados y precisamente bajo ese mismo criterio estar dispuestos a entregarnos a la sabiduría de Dios, entregada a los hombres por su misericordia a través de todas las sagradas escrituras. Queridos, que tengan un excelente término de semana, un feliz sábado, y con esto termino porque la próxima semana, el día martes en la noche, nosotros como familia celebramos la ceremonia de la Santa Cena de la manera estipulada escrituralmente, de la manera ordenada por Dios, porque comprendemos perfectamente cuál es el propósito ordenado a través de la Escritura. Que Dios les bendiga, que tengan un excelente fin de semana.